estamos aquí contigo, pues nos has dicho que donde quiera que nos reunamos en tu nombre, tú estás con nosotros. Háblanos como hablabas a la gente de tu tiempo aquí en la tierra, que tu palabra resuene en nuestros oídos y llegue a nuestro corazón. Danos tu espíritu para comprender y sentir la belleza, la verdad de tu palabra y para hacerla regla de nuestra vida. Amén. Habíamos, un pequeño resumen rapidísimo para ver dónde vamos. Hoy vamos a hablar del canon de las Sagradas Escrituras, pero habíamos dicho que además de esa revelación natural que Dios hace a sí mismo a través de la naturaleza, también y a través de la inteligencia humana que razona y que dice, pues esto exige pues una mente, una inteligencia superior. También Dios se ha manifestado, se ha revelado de una manera directa o indirecta, pero no a través de la naturaleza, sino una revelación sobrenatural. Es el mismo el que ha hablado. Y esa revelación se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en lo que llamamos la Sagrada Escritura. Pero también veíamos que lo que contiene la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, que no solamente ni en primer lugar está en la Biblia, aunque toda la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, la primera receptora de la palabra de Dios, o sea, de la revelación, es la Iglesia como comunidad viva. O sea, Dios manifestó su palabra a personas de carne y hueso, que fue, en el caso del Nuevo Testamento, Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, a la gente que lo escuchaba. Y así, a partir de Pentecostés, se comenzó a formar una comunidad de discípulos de Jesús, que después se llamaron cristianos, o sea, seguidores de Cristo. Esta comunidad era la que contenía, o sea, tenía en ella la palabra predicada por Cristo, y ya esa palabra se conocía, se predicaba, se vivía en forma de una vida nueva, se celebraba en forma de un culto centrado especialmente en la Eucaristía. Y ya cuando esa iglesia existía, cuando esas verdades ya eran profesadas, cuando esa comunidad estaba formada, al menos inicialmente, algunos de sus miembros, principalmente los apóstoles o discípulos de los apóstoles, escribieron parte de eso que ya la iglesia creía, y lo escribieron generalmente a propósito de ciertas circunstancias, por ejemplo, salir al paso de errores que podían estar afectando a las comunidades, o también para que ciertas comunidades que no habían conocido a Cristo escucharan el relato de su vida y de su palabra. Hagan de cuenta que en la Iglesia los papas han escrito encíclicas, pero esas encíclicas no contienen toda la doctrina de la Iglesia, sino que se escriben a propósito de un tema para hacer frente a algún error que haya en el ambiente o para impulsar una acción, una valoración de algo. Por ejemplo, las encíclicas sociales, la Rerum Novarum de León XIII de 1891, quiso hacer frente a ese movimiento social
de reivindicación de la justicia social que se venía haciendo, pero muchas veces desde un punto de vista anticristiano. Entonces el Papa quiso presentar la visión cristiana del mundo del trabajo, del mundo del capital, etc. Obviamente no vamos a pensar que la Rerum Novarum era un compendio de toda la doctrina cristiana. Había muchas cosas más, pero siguen siendo de alguna manera una expresión de la fe de la Iglesia. Así también, por ejemplo, las cartas de San Pablo a los romanos, a los efesios, a los tesalonicenses, eran cartas que escribían los fieles de esas ciudades, Roma, Éfeso, Tesalónica, etc., para decirles por qué iban, o para corregirles algunos errores, o para ampliar un tema que tal vez había dejado inconcluso o que quería perfeccionar. Y así están escritos así fueron los escritos del Nuevo Testamento, como escritos circunstanciales. Ciertamente son palabra de Dios en cuanto que Dios es el autor principal de ellos, así como asistía con el Espíritu Santo a la Iglesia para que su predicación fuera la correcta y no enseñar errores, así también asistió a los que escribieron esos libros o esas cartas o esos evangelios para que no pusieran ningún error respecto a la fe. Hay que recordar que la Iglesia es anterior a la Biblia, pero no es anterior a la revelación. O sea, la Iglesia se formó a partir de la predicación de Jesús, que es la revelación, que es lo que Dios quería decir. Y luego, después se fueron escribiendo los libros. Más o menos el primer libro se escribió unos 15 años después de la ascensión de Jesús, y de allí, a partir del año 50 hasta el año 100, se fueron escribiendo todos los libros. Pero lo que esos libros del Nuevo Testamento dicen, ya la Iglesia lo sabía, ya lo creía, ya lo vivía. Me gusta a mí, al exponer la fe católica, confrontarla con ciertas ideas contrarias. En primer lugar, porque el católico se encuentra frecuentemente expuesto a esas ideas, a esas doctrinas que quieren arrebatarle su fe, ya sea desde versiones equivocadas del cristianismo, ya sea desde el ateísmo, desde el agnosticismo, desde religiones orientales, budismo, etc., ¿no? Respetamos todas las religiones y todas las iglesias que no son católicas, pero queremos que el católico no se vaya de la iglesia, porque estamos convencidos de que la iglesia contiene la doctrina de Cristo en toda su profundidad y en toda su riqueza. El que deja la iglesia católica pierde mucho, pierde más si deja de ser cristiano, pero pierde también si deja de ser católico para ser cristiano de alguna denominación. A propósito de esto de la Biblia, pues yo les decía que no se puede leer la Biblia sin tomar en cuenta a la Iglesia. La Iglesia Católica, el concepto iglesia es un concepto muy fuerte, es un concepto de autoridad en sentido legítimo, propio, de tener el derecho de enseñar y de mandar y de perdonar, de representar a Cristo. La Iglesia, por lo tanto, no se puede fundar y refundar y volver a fundar una y otra iglesia a partir de la Biblia. Leí la Biblia, me gustó mucho, voy a fundar una iglesia. Esa idea es completamente contraria a la mentalidad
mentalidad católica. ¿Por qué? Porque la mentalidad católica reconoce que esa iglesia existió en el siglo XX, en el siglo pasado, en el XIX, y yéndose para atrás hasta el siglo I de la era cristiana. Entonces no se puede fundar una iglesia basándonos en la Biblia, sino que la Biblia hay que leerla a la luz de la fe de la iglesia que la escribió. ¿Claro? Bien, más o menos en el año 100 se terminó de escribir el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. De ahí en adelante uno podría pensar, pues ya la Biblia está completa. Ahora sí tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. En teoría sí, pero en la práctica no existía ningún libro que dijeran, aquí está, o aquí, este que es el libro real, aquí está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Sino que esos libros del Nuevo Testamento estaban dispersos. No se juntaron en un tomo hasta unos 300 años después. ¿Y cómo iban a incluirlos en la que consideraban ya escritura sagrada? ¿Por qué? Porque había un problema. Había muchos. Actualmente nuestra Biblia contiene en el Nuevo Testamento 27 libros. Me centro en el Nuevo Testamento para hablar más directamente, más simplificadamente, pero todo eso vale también para el Antiguo. El Antiguo Testamento de nuestras Biblias católicas tiene 46 libros o escritos, y el Nuevo Testamento tiene 27. A veces ustedes podrán encontrar que el Antiguo Testamento en la Biblia católica tiene 45 libros, pero es que a veces uno solo se desglosa en dos, por ejemplo Jeremías y Lamentaciones en dos, o bien Jeremías junto con las Lamentaciones forman el libro de Jeremías. Pongamos que son 46 y 27 del Nuevo Testamento, pero allá por el siglo II, el siglo III, el siglo IV, las comunidades cristianas seguían devorando con avidez aquellos libros que consideraban sagrados, que eran la pauta de su vida, que eran la base de su doctrina, pero de repente se encontraron con que había más de 27 libros. Solo evangelios había más de 20. Entonces dijeron, esta es una confusión, ¿cómo le hacemos? Y ahí ven ustedes cómo fue la iglesia, no que esté por encima de la Biblia, sino que tiene la garantía del Señor de definir cuáles libros eran los auténticos y los inspirados. Y entonces fue desechando libros que no eran correctos. ¿En base a qué? En base a la fe, a la doctrina que ella profesaba desde siempre. Entonces, si un libro, Evangelio de Felipe o de Pedro, enseñaba alguna cosa rara que no encajaba dentro de la fe que tenían las iglesias distribuidas en todo el mundo conocido entonces esa la desechaba. Fíjense cómo la iglesia, a partir de sus autoridades, de sus obispos, fue la que acabó definiendo cuáles libros se debían de tener como inspirados y por lo tanto formar parte del canon o lista oficial de la iglesia de los libros. Esto sucedió
en diversos sínodos o concilios o reuniones de obispos, por ejemplo en Roma en el año 382, ya había pasado la época de las persecuciones, ya Constantino había dejado en libertad a los cristianos, ya incluso la fe cristiana predominaba en el Imperio Romano y todavía no se sabían cuáles libros eran los que había que aceptar como inspirados y parte de la Biblia. Todavía no había un libro formado de libros que es la Biblia. ¿Recuerdan que les dije? Biblia viene del griego que significa libros, o más bien libritos, porque todos son chicos. Entonces no había un tomo que los englobara, que los encuadernara a todos. En el 382, en un sínodo en Roma, se comenzó a tratar este asunto ya oficialmente. En el concilio de Hipona, en el norte de África, recuerden que San Agustín, el famoso San Agustín, es San Agustín de Hipona. Pues bien, allí también se tuvo un sínodo en el año 393. Y en Cartago, también en el norte de África, otro concilio, el 397. En este concilio presentó la lista más completa de libros que habían presentado los otros, pero faltaban algunos, uno se dudaba de ellos, etc. Y este ya los integra a todos los que hoy conocemos. Y de ahí en adelante, la última lista oficial de la Iglesia de los libros sagrados está en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, cuando los protestantes comenzaron a negar que unos libros fueran de la Biblia y que otros no, y que sí, que no. Entonces allí uno de los decretos del Concilio de Trento hizo la lista oficial, a la cual nos atenemos los católicos. De esos libros del Nuevo Testamento coincidimos tanto los católicos como las diversas iglesias protestantes. Todas las Biblias católicas o protestantes tienen 27 libros en el Nuevo Testamento. No es muy correcto decir Biblia católica y Biblia protestante, porque la Biblia es una. Más bien habría que decir ediciones católicas de la Biblia o ediciones hechas por protestantes, ¿verdad? Pero la Biblia es la Biblia, la única. Bien, en cuestión del Nuevo Testamento, aunque Lutero tenía cierta dificultad para aceptar algunos libros y lo rebajaba de rango, por ejemplo la Carta de Santiago, sin embargo, finalmente todos estamos de acuerdo en los 27 libros del Nuevo Testamento, y los judíos no, obviamente. Los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, solo aceptan el Antiguo, ¿verdad? Porque ellos no aceptan a Cristo como Mesías, a pesar de que era judío. Es el judío más grande que ha habido, y mucho más grande que tantos grandes judíos que ha habido, y pues no lo aceptan. Muchos sí, desde luego. La iglesia nació formada por judíos y luego por paganos. O sea, no hay que decir que los judíos no aceptaron a Cristo. Unos no lo aceptaron y otros sí. Había una judía que aceptó a Cristo con muy buena gana, la Virgen María. Se nos olvida que nuestra iglesia está fundada por judíos, comenzado por Jesús, que era judío. Bueno, pero algunos no lo recibieron, como dice el prólogo de San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero otros sí lo recibieron. Entonces, en el Antiguo Testamento hay dos cánones: el canon hebreo
y el canon de los 70. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, o las iglesias ortodoxas, aceptan o se basan en el canon de la Biblia de los 70. Ahorita les voy a explicar qué es. Y los judíos se basan en el canon hebreo, porque el de los 70 es una traducción griega, está en griego esa Biblia, pero es anterior a Cristo, es anterior a Cristo. Es una traducción que se hizo en Alejandría, en Egipto, para tanto judío que estaba disperso en el mundo mediterráneo, cuya lengua era la griega. Entonces, para que los judíos que ya ni hablaban hebreo, o lo hablaban, ya no lo conocían bien, leyeran la Biblia bien, pues la tradujeron en hebreo. Y una leyenda dice que fueron 70 sabios los que la tradujeron, pero ahí sí ya, quién sabe. Lo que sí, los judíos de habla griega tradujeron la Biblia al griego. Y esa Biblia en griego tiene unos libros que no tiene el canon hebreo. El canon hebreo fue establecido después del año 70, entre el año 70 y el año 100 del siglo I, por los judíos que huyeron de Jerusalén, porque Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general, después fue el emperador Tito, y allá en el destierro establecieron el canon del Antiguo Testamento basándose únicamente en las escrituras que estaban en hebreo. Y como algunas estaban en griego, esas no las aceptaron. Y los protestantes aceptaron, en lugar de seguir la tradición católica desde el principio, que había aceptado esos libros del canon griego, se adhirieron al canon protestante, al canon hebreo, de los hebreos. ¿Cuáles son esos libros? Son los dos libros de los Macabeos, el de Tobías, el de Judith, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, y algunos párrafos, algunos versículos de Esther, de Daniel. A esos libros los protestantes les llaman apócrifos y no los incluyen en su Biblia. Nosotros les llamamos deuterocanónicos, o sea, forman parte del segundo canon, que es el que integra la Biblia de los 70. O sea que la palabra apócrifo se usa en diferente forma por los protestantes y los católicos. Para un católico, un libro apócrifo de la Biblia es un libro que no es canónico, que no está en la Biblia, que está desechado de la Biblia. Y entre ellos, los protestantes toman como apócrifos esos que mencioné, que los católicos tomamos como inspirados, como parte del canon. Eso es cuanto al Antiguo Testamento, y les decía que en cuanto al Nuevo, pues no hay problema. Las Biblias católicas o traducciones, publicaciones publicadas por católicos y las publicadas por protestantes los aceptan los 27 libros. Los evangelios forman, dice aquí el catecismo, algo muy hermoso, dice en el 125, los evangelios son el corazón de todas las escrituras. De hecho, yo cuando alguien no ha leído la Biblia y que se le dificulta, que se hace bolas con tantos libros raros que para la primera vez que se leen no se entienden, le digo, comienza con los evangelios. Los evangelios son 4
3 de ellos se llaman sinópticos porque coinciden más o menos, tienen el mismo contenido. Y el cuarto, el de San Juan. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y el de San Juan como que tiene otro estilo, otro contenido, no coincide en las narraciones totalmente, muchos sí, pero muchos no, con los sinópticos. Y allí dice el catecismo, los evangelios son el corazón de las escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que hablan directamente de Cristo, son los que nos entregan la persona, el conocimiento de quién es Jesucristo, qué dijo, cómo vivió, cómo murió. Todo eso lo dicen los evangelios. Ya después todo lo demás del Nuevo Testamento será comentario, explicación, profundización de los evangelios. Y todo lo anterior, el Antiguo Testamento, se orienta a Cristo. Cristo es la culminación y la realización plena de esos libros del Antiguo Testamento. De manera que los 4 evangelios son como el culmen de la revelación judeo-cristiana. Y no crean que los evangelios se escribieron así como los vemos nosotros actualmente. Se habla, en primer lugar, lo que contienen los evangelios, volvemos a lo mismo. Primero se conocía por narraciones orales, o sea, se platicaba lo que decían los apóstoles, que habían vivido esas realidades con Jesús, o que habían escuchado otras que ellos no habían vivido, por ejemplo, su nacimiento, su infancia. Obviamente los apóstoles no conocían eso, puesto que no habían todavía sido llamados por Cristo, que fue ya adulto cuando los llamó, pero todo eso ya lo conocían porque se les narró. Tal vez la Virgen Santísima les contó de la infancia de Jesús, de cómo fue su nacimiento, etcétera, etcétera. Todo eso que dicen los evangelios primero se transmitió oralmente. Después comenzaron a hacerse relatos escritos para mandarse a ciertas comunidades que las leyeran en grupos, en círculos bíblicos, como decimos ahora, o en la liturgia. Hasta que esos relatos se juntaron y dieron origen a 4 relatos ya formados por los anteriores retazos, digamos, que son nuestros 4 evangelios. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Finalmente, puesto esos relatos orales y algunos escritos, todos se vinieron a desembocar en esos 4 evangelios que hoy tenemos. Entonces, cuando la Iglesia decidió o definió cuáles eran los evangelios auténticos que debían formar parte de la Sagrada Escritura, desechó muchos evangelios. Algunos eran simples narraciones piadosas que no hacían daño, pero pues no se veía que no eran auténticas, pero otras eran verdaderas obras heréticas, principalmente de carácter gnóstico, que sus autores, para darles autoridad, los ponían bajo el nombre de algún apóstol. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro. Nosotros no tenemos en la Biblia ningún Evangelio de Pedro. Hay cartas de San Pedro, sí, pero no un Evangelio.
Y es que esos evangelios generalmente eran heréticos. ¿Cómo se dio la Iglesia cuenta de que eran heréticos, o sea, erróneos? Pues porque ella, como comunidad viva, vuelvo a insistir, conservaba la fe transmitida de generación en generación, porque ya estamos hablando de 3 siglos después de Jesucristo. Y muchos de esa doctrina ya se había escrito en escritos buenos, pero no inspirados o bíblicos, sino que eran los escritos de los santos padres o de los primeros, de los antiguos escritores de fines del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV. Estoy hablando de San Clemente, a fines del siglo I, que fue papa. Estoy hablando de San Justino, estoy hablando de San Hipólito, estoy hablando de San Ireneo, por decir unos 2, 3, 4, 5 de docenas que hubo de santos padres, a los que hoy llamamos testigos de la tradición. ¿Por qué? Porque lo que la Iglesia creía, ellos en sus escritos lo reflejaban. Por ejemplo, al comentar la Biblia, hay muchos comentarios de Biblia, por ejemplo, de Orígenes, de San Jerónimo, ya los últimos padres del siglo entre IV y V, San Agustín, lo que llamamos los grandes doctores de la Iglesia de Oriente y Occidente, que son 4 y 4, por ejemplo, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno y el maestro o que impulsó a San Agustín a convertirse al cristianismo, San Ambrosio. Esos eran los 4 doctores latinos. Pero antes de ellos, estamos hablando ya en el siglo IV y V, antes de ellos, en el siglo III, el siglo II, el siglo I, hubo escritores, también podríamos decir ortodoxos, que reflejaban en sus escritos, ya sea apologéticos, ya sea comentarios de la Biblia, ya sea litúrgicos, ya sea tratamiento de algún tema teológico, reflejaban la fe que la Iglesia profesaba. Porque también había escritores herejes en aquel tiempo, fuera aparte de los que pretendían que fueran libros bíblicos o evangelios o cartas de los apóstoles. No sé si todo esto está claro, pero es muy importante recordar que los santos padres, que así les llamamos a los antiguos escritores cristianos, no bíblicos, o sea, cuyos escritos no están en la Biblia, pero son muy valorados por la Iglesia, son los testigos de la tradición. Ellos nos enseñan con sus escritos cómo la Iglesia entendía la Biblia, cómo la Iglesia entendía los sacramentos, el culto, etc. Hay una idea muy extendida entre algunas iglesias no católicas, cristianas pero no católicas, no quiero ponerle nombre, de que la Iglesia católica, aunque sí viene desde los antiguos siglos, sin embargo se corrompió. Y por eso tuvieron que venir después reformadores que la devolvieron a su primitiva pureza. Aunque es raro que esos reformadores no vinieran hasta 13 siglos después, en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, la Reforma de Lutero, Zwinglio, Calvino, etc. Bien, aunque hay otros reformadores antes que ellos.
Y algunos llegan incluso a decir que la Iglesia Católica no fue fundada por Cristo, sino por Constantino, por el emperador Constantino, en el siglo IV, a principios del siglo IV. Y entonces algunos hermanos de esos, no católicos, de diferentes iglesias, muchos son muy estudiosos, muchos se preparan para el ministerio pastoral dentro de sus iglesias con mucho rigor, y como tienen la Biblia de una manera especial como centro de su predicación y de su vida, la estudian a partir de sus idiomas originales, aprenden griego, aprenden hebreo para estudiarla. Generalmente hacen un salto en el tiempo que va desde Jesucristo y los apóstoles, la iglesia primitiva del primer siglo, hasta ellos, hasta cuando se fundó su iglesia, o en todo caso hasta el siglo XVI, la Reforma Protestante, y de ahí para acá sigue como si ya la iglesia existiera cuando dejó de existir tanto tiempo, a pesar de la promesa de Cristo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues no, parece que Cristo falló, abandonó a la iglesia, quedó el mundo en completa oscuridad en la Edad Media, y vienen a restablecerla los reformadores. Pero, y por lo tanto, no tienen mucho interés en estudiar a la iglesia del siglo IV, tercero, segundo, o sea, de los primeros siglos. Pero, fíjense bien, algunos muy estudiosos, eruditos realmente, comienzan a estudiar esa época que nosotros le llamamos patrística, o sea, de los santos padres, con la seguridad de que van a encontrar en el siglo III y II, o en el siglo IV, antes de Constantino, una iglesia protestante, o sea, una iglesia que profesaba las ideas que ahora profesa el protestantismo, respecto a Cristo, respecto a la Virgen María, a los santos, a la intercesión, a la Eucaristía, a la presencia real de la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. Y, oh sorpresa, al acercarse a leer los escritos de San Agustín, de San Ambrosio, de San Hilario, de Orígenes, etcétera, descubren que son católicos. O sea, descubren que sus escritos coinciden con la doctrina que profesa actualmente la Iglesia Católica. Y este descubrimiento ha hecho que muchos de ellos vuelvan a la Iglesia Católica. Porque o bien la Iglesia de Cristo se corrompió, pero no en el periodo de Constantino, que es el principio del siglo IV, sino desde fines del siglo I, pues eso sería excesivamente trágico. O sea, realmente después de los apóstoles ya no hubo iglesia. Entonces, ¿dónde quedó la promesa de Cristo? Eso ya es demasiado. Todavía inventarse la fábula de que Constantino fundó la iglesia, porque dicen además, Constantino convocó el concilio de Nicea, el primer concilio que existió, ¿sí?, de todos los obispos, en Nicea, en una ciudad de Asia Menor que hoy es Turquía. Y se reunieron allí para discutir la herejía de Arrio, que decía que Jesús, hombre, no es Dios,
sino que el Verbo después entró en ese hombre como habitándolo, pero que nació un hombre cualquiera, o sea, nada más un hombre de la Virgen Santísima. Dicen que Constantino, algunos, no todos, Constantino obligó a los obispos a profesar esas ideas que él tenía del Concilio de Nicea. Y otros dicen, qué raro, muchos de esos obispos eran sobrevivientes todavía de la última y una de las peores persecuciones contra los cristianos, que fue la de Diocleciano. Ellos se enfrentaron al martirio, se enfrentaron a la muerte, muchos de ellos murieron, pero los sobrevivientes que estaban en el Concilio de Nicea era gente que enfrentó la muerte, aunque no murieron, antes que traicionar su fe. Y ahora viene otro emperador que les dice, hagan esto, hagan aquello, crean en aquello, publiquen aquello, y ellos lo obedecen tan tranquilamente. Eso no tiene sentido. Dice aquí el Catecismo que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hay una conexión total. Ciertamente hay una revelación, un cierto progreso. Es decir, como ya les había indicado aquí, hay cosas que en el Antiguo Testamento no están suficientemente claras, pero se van aclarando a medida que el pueblo de Dios va viviendo esa fe y recibiendo nuevas revelaciones, porque todavía era el tiempo de la revelación. Pero finalmente todo llega a Cristo y ajusta o perfecciona todo lo que antes se había enseñado. Pero para entender quién es Cristo, para entender a la Iglesia, es necesario conocer la historia antigua, anterior del Antiguo Testamento. Por eso decía San Agustín que el Nuevo Testamento ya estaba como latente en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se pone totalmente de manifiesto, se aclara en el Nuevo Testamento. O sea, los dos testamentos son necesarios. Y lo vemos de esta manera en nuestra misa, por ejemplo. Ustedes ven que el Antiguo Testamento, además del Nuevo, impregna totalmente la misa. Por ejemplo, el Salmo responsorial, que es el Salmo, es un salmo. ¿De dónde es? Del Antiguo Testamento. La primera lectura, tanto los domingos, que hay dos antes del Evangelio, una de ellas es siempre del Antiguo Testamento, y entre semana a veces es del Antiguo y a veces es del Nuevo, y luego el Evangelio, que siempre es el Evangelio. De manera que siempre estamos echándole una mirada a nuestra historia de la salvación, desde el origen del mundo, desde el Génesis. Esto se ve muy claro en la Vigilia Pascual, en que hay 9 lecturas. ¿Se acuerdan? Que es una misa muy larga, es la misa más larga. En lugar de haber 2 lecturas como todos los días, o 3 lecturas como hay todos los domingos, ahí son 9. Y casi todas ellas, 7, son del Antiguo Testamento, y son como una síntesis de toda la Biblia, desde el Génesis, pasando por los profetas, los sabios, hasta llegar al Nuevo Testamento con San Pablo, que es la primera lectura del Nuevo Testamento, y luego sigue el Evangelio. Ahí pues vemos cómo la Iglesia valora, se nutre todavía del Antiguo Testamento. Pero eso lo hace porque
ve el Antiguo Testamento con ojos cristianos, es decir, descubre a Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se habla de que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, el cristiano dice, aquí estamos viendo un tipo, o sea, un anuncio de Jesús sacrificado. O cuando vemos el paso del Mar Rojo, o cuando vemos lo que habla sobre el Cordero Pascual. En todo eso vamos viendo a Cristo, vamos viendo la obra de Cristo. Hoy, por ejemplo, estaba la lectura del agua de la visión de Ezequiel. ¿Recuerdan que del templo y del altar salía un chorro de agua que salía por la puerta, después por las otras puertas y corría por el desierto, y a medida que iba corriendo iba convirtiendo el desierto en un vergel, comenzaban a crecer flores, árboles, frutales, llegó al Mar Muerto, lo purificó, lo saneó. Un cristiano, al leer eso, un católico, cristiano en general, al leer eso, dice, pues aquí está el símbolo de Cristo, que se comparó a sí mismo con el templo, destruye ese templo, en 3 días lo reedificaré, y el agua que brota de Cristo, la gracia que brota de Cristo, que donde quiera que invade, que empapa, que riega, comienza la vida. Es un ejemplo de cómo el Antiguo Testamento lo vemos con ojos cristianos, es decir, descubriendo lo que nos ha dicho, lo que ha profetizado acerca de Jesús. En Isaías, ahí cuando habla del siervo sufriente, del siervo de Yahvé, casi describe, casi con más detalle que los evangelios, la pasión de Cristo. Entonces no podemos nada más entender nuestra fe leyendo el puro Nuevo Testamento como querían algunos herejes del siglo I, que querían ya desechar el Antiguo Testamento y quedarse solo con el Nuevo. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos, y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los 2 testamentos gracias a la tipología. O sea que el Antiguo Testamento es el tipo, lo que anuncia, y el Nuevo es el antitipo, lo que es anunciado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Esa lectura no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo confirmó. Por ejemplo, cuando dijo, no he venido a cancelar la ley, sino a darle su cumplimiento. Y cuando un muchacho le preguntó qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna, dijo, cumple los mandamientos. Lo que dijo Moisés. O sea, Jesús está totalmente enraizado en el Antiguo Testamento. Pero también dijo, han oído que se dijo. Y está bien, pero yo les digo, han oído que se digo, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que ofenda, maltrate, humille a su hermano, también será reo de pecado. O sea, no cancela el mandamiento no matarás, al contrario lo refuerza, y lo refuerza dándole una mayor significación con cualquier cosa que afecte
cometerás adulterio, pues yo les digo que cualquiera que con sola la mirada se vaya detrás de una mujer ajena, ya cometió adulterio. Ya perfecciona, pero retoma. Ni una sola coma o acento de la ley se va a perder. Finalmente, no olvidemos que la Sagrada Escritura es el tesoro de la Iglesia. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpia y de perenne de vida espiritual. Por lo tanto, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura, leerla. Yo creo que ya no hay ninguna casa de un católico donde no esté la Biblia. A ver, no, está ahí olvidada, empolvada, pero por lo menos está ahí. Es muy difícil encontrar un solo hogar en que no esté la Biblia. Muchas veces se dijo que los católicos no leíamos la Biblia y que la Iglesia prohibía la Biblia. No es cierto, nunca la prohibió. Prohibió que se usaran Biblias publicadas por los protestantes porque podían tener alteraciones o les faltaban explicaciones para entender ciertos pasajes, porque una de las características de una Biblia publicada por la Iglesia es que lleve explicaciones para que entendamos bien ciertos pasajes de tipo doctrinal. El caso más extremo de una Biblia adulterada es la de los testigos de Jehová. Si uno lee una Biblia protestante, generalmente no tiene nada. Generalmente puede haber ciertas cosas que no estén bien cuidadas, pero la Biblia de los testigos de Jehová es una verdadera desgracia. Es un abuso de cómo han torcido el sentido ahí, la traducción, para que diga, esté de acuerdo con lo que ellos enseñan. Por ejemplo, San Pablo que canta dice, esperamos al gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Al gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y dice, esperamos al gran Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. O sea, separan a Dios de Jesucristo. Dios es Jehová y el Salvador es Jesucristo, como si. Pero San Pablo dice, el gran Dios y Salvador que es Jesucristo. Y así tienen muchos pasajes donde se preocupan. Ya ven, espero que no sean ellos los que están. No son tan malos. Se preocupan de ir cambiando todos los textos en los que aparece la divinidad de Jesús, la igualdad de Jesús con el Padre. Bien, pues son las 8.